Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Edgar Hernández Ramírez y hoy le voy a presentar la clase triángulo ya mejorada y un poco más completa. De este lado tenemos los diagramas UML, de este lado se encuentran las variables de instancia, nuestros tres constructores, métodos de instancia y nuestros métodos de atributo, así como la clase punto que está asociada a la clase triángulo. Pasando ahora con la codificación del diagrama, tenemos aquí la misma organización del proyecto, cuatro paquetes. En el de inconsistencia se encuentra la clase punto, en el objeto triángulo, pues nuestra clase triángulo como tal, en los scripts todo el diálogo entre el usuario y el objeto, y pues en la main class únicamente una línea de código ejecutable que pues nos imprimirá los tres objetos pedidos. En la clase triángulo tenemos aquí nuestra variable de clase que nos lleva el conteo de cuántas figuras hemos impreso al momento. Tenemos aquí nuestras variables de instancia de tipo doble y las que están asociadas al objeto punto. Tenemos el primer constructor que es para construir un triángulo escaleno. En este caso yo permití que el usuario pueda colocar libremente los tres vértices del triángulo y a partir de ahí calcular la medida de cada lado y de cada ángulo. La medida de cada lado lo calculé con la fórmula de distancia entre dos puntos, vendría siendo este método, y para calcular los ángulos lo hice con la fórmula de cosenos, y para calcular los ángulos lo hice con la ley de cosenos, despejando el ángulo, lo tengo de este lado. Este vendría siendo el método para calcular cada ángulo. El método para calcular el perímetro y el área vendrían siendo los de aquí. El área la calculé con la fórmula de Herón y se utilizará este método para todas las áreas de los tres triángulos. Aquí tenemos el incremento de la variable de clase y para pasar ahora al segundo constructor, aquí tenemos el incremento de la variable de clase y ahora pasaremos al segundo constructor que es para construir triángulos isósceles. En este caso yo únicamente permití que el usuario nos dé un punto en el plano cartesiano que va a ser desde donde se va a empezar a dibujar el triángulo isósceles, el valor de la base y el valor de su altura. A partir de estos datos se generarán los otros dos vértices y así como sus lados, sus ángulos y todo lo que nos pide el ejercicio. Aquí tenemos la asignación del primer vértice que es el que nos proporciona el usuario y aquí tenemos la manera en que sacamos los otros dos vértices. El segundo vértice lo calculamos sumando a las mismas coordenadas que nos dio el usuario la base, las coordenadas en Y van a ser las mismas, ya que la base va a estar paralela al eje de las X. Y el tercer vértice lo obtuve mediante el cálculo del punto medio de la base y en las coordenadas en Y que ya nos había proporcionado el usuario, sumarle la altura que nos proporcionó. Aquí tenemos la asignación del lado AB que va a ser igual a la base que nos proporcionó el usuario, sin embargo está sometido al método de valor absoluto debido a que el usuario nos puede proporcionar valores negativos tanto para la altura y para la base. Y yo me estoy refiriendo a un contexto más en el plano cartesiano, refiriéndome a la dirección en la que se ubicarán los puntos con respecto al primer punto que nos da el usuario. Por ejemplo, el usuario nos da un valor negativo en la base. Nuestro segundo vértice, el vértice B, va a estar a la izquierda del vértice A. Mediante el valor absoluto nos aseguramos de que ese valor negativo no nos afecte a la hora de calcular nuestros lados ni nuestros ángulos. La manera de calcular la longitud de los lados es el mismo mediante el método de distancia, los ángulos también con la ley de cosenos. Ahora tenemos aquí el tercer constructor que es para construir triángulos equiláteros. El usuario nos proporciona también un punto en el plano cartesiano y el valor de uno de sus lados, que en este caso vendría siendo la base. El usuario también nos puede proporcionar un valor negativo para la base. Aquí le sacamos el valor absoluto. Aquí tenemos la asignación del primer vértice, el vértice A. El del vértice B se le suma a las mismas coordenadas en X la base y el vértice C mediante el punto medio de la base ya obtenida, sumándole a la coordenada en Y la altura. La altura del triángulo equilátero se va a sacar con un método que es el que está aquí debajo. Se calcula con la fórmula de la altura de un triángulo equilátero, que es la raíz cuadrada de 3 multiplicada por su base sobre 2. No podemos permitir al usuario modificar la base o poner un valor arbitrario debido a que corremos el riesgo de que se trate más bien de un triángulo isósceles que de un equilátero. Aquí debajo tenemos nuestros métodos de atributo y este método es para obtener los vértices de cada triángulo. Tenemos aquí la ejecución. Tenemos primeramente un triángulo escaleno con sus tres lados diferentes, sus tres ángulos diferentes. Aquí tenemos el triángulo isósceles con dos lados iguales, uno diferente. Por último, el triángulo equilátero con sus lados y ángulos iguales, su área, su perímetro, sus vértices y el total de triángulos generados al momento.